seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y vamos a la línea telefónica y vamos a saludar con mucho gusto y agradecerle a Guadalupe Ramos Ponce que nos tome esta llamada. La doctora Guadalupe Ramos Ponce es una investigadora, profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara y también una destacada feminista. Desde hace tiempo es miembro del Comité de América Latina, de Protección para los Derechos de las Mujeres. Y la novedad es que además de coordinar esta organización en Jalisco durante algún tiempo, ahora fue nombrada directora regional, es decir, de América Latina. Guadalupe Ramos, gracias por tomar esta llamada. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles a ustedes y a la audiencia. Igualmente, Guadalupe. Pues, ¿qué significa este reto, nombramiento que te acaban de hacer? No sé si nos quieres hacer una descripción de lo que implica, en cuántos países de América Latina trabaja CLADEM y los retos que implica este nombramiento para ti, Guadalupe. Claro, sí, mira, primero decirte que somos una red feminista que nos encontramos en la región, en América Latina y el Caribe, desde hace más de 35 años. De hecho, bueno, formalmente son 40 años los que cumplimos ya este año, porque fue en 1985 cuando en San José, Costa Rica, después de Nairobi, que se reunieron las compañeras allá también en un gran evento internacional que convocaba a feministas de todo el mundo. Ahí las compañeras, varias de las distintas regiones, consideraron que había una problemática global en relación a las mujeres y que, sobre todo, la mayoría abogadas o trabajando en los ámbitos sociojurídicos, nos dimos cuenta de que en esas problemáticas comunes que había, era necesario aglutinarse, reunirse y trabajar de manera muy acompañada, ¿no? Entonces, así es como se forman en este momento diversas redes globales. Dentro de ellas esta de CLADEM, en ese momento eran otros países, ahorita en este momento somos 15. Y desde entonces de esas por lo menos 3 redes globales que se conformaron en ese momento después de Nairobi, CLADEM es la única red que hasta el momento sobrevivió y no solamente eso, sino que además ha sido referencia a nivel internacional por el trabajo que hemos realizado. Y hubo algo fundamental. Nosotros consideramos que el derecho había servido históricamente para someter a las mujeres y que entonces habría que darle la vuelta, ¿no? Es decir, utilizar el derecho como una herramienta de cambio. Y a partir de entonces es que hicimos un trabajo muy importante en litigio estratégico, en monitorear los estados, en formación feminista, justo para que leyes en la región que eran retrógradas, que eran obstáculos para el adelanto de las mujeres, pues fueran derogadas y para reivindicar y se pudieran legitimar leyes y normas que reconocían derechos de las mujeres, que eso ha sido gran parte del trabajo que hemos hecho ya en estos 40 años y hemos logrado en el sistema interamericano y en el sistema de Naciones Unidas leyes, jurisprudencia, etcétera, cosas muy importantes que han significado el avance para los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora yo asumo este desafío, este reto con mucha alegría, pero también con mucha responsabilidad, ¿no? Es un encargo que es por 4 años, con posibilidad de una renovación de un mandato más por otros 4 años más, es decir, que en total podrían ser 8, pero en principio son estos primeros 4 años de mandato, y que implica pues tejer entre todas las subregiones. Nosotras estamos divididas por subregiones. En el caso de México estamos con México y el Caribe, República Dominicana, Puerto Rico, está también Centroamérica, que están compañeras de Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, me falta uno, Nicaragua, por supuesto, y está el Cono Sur, y la parte andina, donde está Colombia, Perú, Bolivia, Uruguay, Argentina, Paraguay, ¿no? Entonces son en todos estos países en los que pues ahora este mandato que me confiere la asamblea de nuestra red es de pues tejer fino y tejer fuerte para que pues esto que ha logrado CLADEM en todos estos años no solamente permanezca, nos fortalezca, sino también cómo enfrentamos los desafíos actuales, ¿no? Claro. Todo lo que se viene con los avances de las derechas,
con la resistencia que tenemos que hacer para esta amenaza constante de retroceder en derechos, ¿no? Y te pongo algunos ejemplos Claro. muy concretos que ahora justamente hemos estado discutiendo acá. Yo estoy ahorita acá en la Ciudad de México, en la conferencia regional de la CEPAL, en donde estamos cientos, miles de feministas convocadas, reunidas en torno a diversos temas y problemáticas que nos ocurren en la región. Y decirte, por ejemplo, esto de República Dominicana, donde apenas la semana pasada hubo reformas constitucionales y nacionales en donde prohíben absolutamente el aborto, ¿no? Y nosotras sabemos lo que significa una prohibición absoluta del aborto. Esto significa riesgo y muerte para las niñas y para las mujeres, ¿no? O lo que está ocurriendo en El Salvador, por ejemplo, que también es una preocupación muy amplia que tenemos con lo de El Salvador, porque no es solamente lo que ocurre en su país, el efecto que tiene en Centroamérica, pero también el efecto cascada que luego puede ocurrir en otros países de la región, en donde se instalan las democracias las dictaduras en democracia, ¿no? Es decir, lo que acaba de hacer Bukele con esta reelección casi indefinida, y no solamente es eso, es todo un paquete de reformas que afectan de manera directa la democracia, sí, pero también de manera indirecta los derechos de las niñas y de las mujeres. Lupita Ramos, bueno, ya comentas estos casos particulares, pero en general dirías que se mira en el conjunto, digamos, de los países que abarca CLADE, más bien una regresión en los derechos de las mujeres, es decir, después de 40 años hubo avances, tras 40 años de lucha hubo avances, pero en este momento más bien el panorama es un poco de regresión en algunos países de la región. Por supuesto, es de regresión y de resistencia. Es decir, estamos en este proceso de impedir que los derechos ganados, los derechos logrados, tengamos retrocesos, que vayamos hacia atrás, y al mismo tiempo, cómo logramos que estos avances que hemos tenido en diversos países constituyan también una posibilidad para los otros países que ha costado todavía más. Por ejemplo, en el caso de México, en donde hemos avanzado. Yo creo que es de los países, junto con Argentina, antes de la llegada de Milei, en donde habíamos avanzado en derechos interseccionales, ¿no? Es decir, mirando las diversidades de las mujeres en todos los sentidos, y ahora de pronto uno de los países que tenían estos avances sustanciales, como era Argentina, lo vemos como desmantelan todo lo que nos costó tantos años lograr, ¿no? En este andamiaje político, jurídico, económico que garantizaba derechos de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso, somos territorio en resistencia, pero también somos territorio de esperanza, porque mientras que en algunos lugares hay estos retrocesos, en otros todavía seguimos avanzando en otros tipos de derechos, ¿no? En México hay una situación paradójica, no sé si coincidas, Lupita Ramos, pues se ha avanzado en términos legislativos, en términos de reconocimiento de derechos. Sin embargo, hay una situación de violencia contra las mujeres en distintas vertientes, feminicidios, desapariciones, trata de personas, entre otras, violencia en contra de menores, bastante grave. ¿Cómo miras el panorama en particular en México? Sí. Fíjate que el caso de México es una situación muy especial y que es digno de un análisis mucho más profundo, ¿no? Porque sí, al mismo tiempo, bueno, justamente quienes estamos acá sabemos lo que se vive en torno a estas violencias y el impacto que tiene particularmente con las niñas y las mujeres, pero también en la población más amplia, el tema de las desapariciones, los feminicidios, la forma en que se ha instalado la delincuencia organizada en distintos espacios, incluso del ejercicio del poder, etcétera, todas las implicancias que tiene eso. Pero a la par de eso, encontramos que hay un discurso que rompe, hay una narrativa a nivel global y a nivel América Latina y Caribe respecto de la derecha, es decir, la derecha en nuestro país no tiene la fuerza, no tiene la voz, ni ha construido una narrativa como la construyó en Argentina Milei, en España, o en el mismo Estados Unidos, con el presidente 47, que es una compañera que no hay que decirle ya su nombre porque cada que lo nombramos promovemos su marca, entonces pues sí, con el presidente 47. Entonces, el presidente naranja. Hay esa narrativa y esa fuerza de las derechas en el mundo que no existe en México, ¿no?
y que eso es como el eje que rompe en el país. Hay un discurso hegemónico de la derecha que en México no ha encontrado esa cabida. Entonces, por eso te digo que resulta como un poco contradictorio que a la par que sabemos que tenemos estos niveles de violencia y estos contextos que nos siguen impactando, resulta por otro lado esperanzador, no solo para nosotros, fíjate bien, no solo para nosotros que vivimos aquí, sino para América Latina y el Caribe, el que México todavía siga teniendo no solamente un discurso, una narrativa, sino una práctica en torno a los derechos sociales, ¿no? Que esto prácticamente en toda la región se están desmantelando. Eso es importante, así es. ¿Qué tal, doctora Lupita Ramos? Les saluda Jesús Estrada. Felicidades, pues, por este nombramiento. Quería hacerle un par de preguntas. Una tiene que ver más con el tema de las narrativas o los discursos machistas que se han estado propagando. Quizás el más conocido es la polémica por las frases del futbolista Javier Hernández, quien dice que las mujeres tienen que dejarse liderar por un hombre y prácticamente dedicarse al hogar. Quería preguntar si esas formas de narrativas, esos discursos se están expandiendo, digamos, a nivel de América Latina también y sobre todo entre los jóvenes. No sé si esto estará vinculado con tendencias machistas que hay, por ejemplo, la corriente de los incels o de estos jóvenes que pues tienen resentimiento contra las mujeres. ¿Es peligroso ese tipo de discurso? Sí, por supuesto. Bueno, primero un gusto saludarte y gracias por esta felicitación. Y sí, por supuesto, fíjate que eso es parte de como una práctica que se realiza en torno a los en América Latina, no solamente en México, incluso a nivel global que se genera, y te digo que tiene que ver con esto de las derechas, de otra vez promover esta visión de las mujeres que tienen que regresar a ese espacio privado, porque justamente los problemas que hay sociales, las delincuencias, las violencias, etcétera, tienen que ver con el descuido que ha habido en el cuidado y atención de las hijas y de los hijos en el entorno familiar. Pero no solamente eso, sino que además hay efectos y hay consecuencias en torno a eso, en torno a la alimentación, la salud mental, etcétera. Lo escuchamos todo el tiempo, ¿no? Del por qué tienen problemas ahora los adolescentes, por qué tienen tal cosa, es porque no hay nadie en casa que les esté atendiendo, cuidando, etcétera. Entonces, prácticamente todos los problemas que existen sociales y demás tienen que ver con esta aparentemente descomposición de la familia tradicional, en donde la mamá se encontraba en casa, en ese espacio de atención y cuidado casi absoluto, ¿no? Y ese discurso, esa narrativa, que ahí es donde viene lo peligroso, ha permeado de manera muy importante en nuevas generaciones de jóvenes, y sobre todo de las mujeres, de las adolescentes, de esas niñas jovencitas que han idealizado este trabajo doméstico, ¿no? Sí. Y el estar en casa, pero no solamente el trabajo doméstico, sino tener a un proveedor, alguien que te mantenga, que te haga, que te dé el dinero incluso para que te operes, porque es parte de estas relaciones, de estos estereotipos, misoginia y demás, de tener a la chica, no quiero utilizar así negativos, pero esa que se opera para el bienestar de este sujeto, ¿no? Entonces, pero todo eso sí tiene una razón de ser, en regresar otra vez a las mujeres al espacio doméstico y al espacio de cuidado. Me preocupa sobre todo lo que menciona, y sí lo he leído también por ahí, que es sobre todo entre los jóvenes. ¿Cree que hay una especie de tendencia hacia el conservadurismo de parte de algunos jóvenes, adolescentes, jóvenes? Sí, por supuesto. Cuando les comentaba al principio esto, surge, es un discurso de las derechas, es un discurso conservador. Claro. Pero se lo apropian los jóvenes, justamente aquellas son de cierta clase social, etcétera, en donde lo ven como un privilegio, por supuesto, quedarse en casa, cuidar, atender, y lo presumen. Además, ahora vemos tantas TikTokers, YouTubers que todo el tiempo nos dan consejos de manualidades, de cuidado, de atención y demás, porque lo están romantizan un trabajo de cuidados que para la gran mayoría de las mujeres ha significado una carga fundamental en sus vidas que no les ha permitido desarrollarse plenamente, ¿no? Claro. Una última pregunta de mi parte, doctora Lupita Ramos, tiene que ver también con el ámbito regional. Esta semana se está realizando en la Ciudad de México la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, auspiciado pues una conferencia del CEPAL. Pero ha habido un contraste, digamos, mientras ha estado presente la presidenta Sheinbaum y diferentes figuras participando en esta conferencia afuera. Ha habido protestas durante varios días de feministas y de mujeres que dicen que no se sienten representadas por lo que se está discutiendo ahí dentro. ¿Usted ha tenido participación o qué opinión tiene de esta conferencia regional?
Sí, claro, de hecho acá me encuentro, acá Ajá. nos encontramos en el marco de esta conferencia, es que tuvimos también nuestra asamblea de Claren para hacer De esta acuerdo. elección de la que ahora soy Resultaste designada electa, como sí. coordinadora regional. Nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en distintos eventos, tanto en los eventos oficiales, los eventos paralelos, y estar también como en estas dos posturas políticas. Y si hay que decirlo muy claro, mientras que hay una postura institucional que incluso previo a este evento, la propia convocatoria de inscripción al mismo tenía párrafos, tenía mecanismos, más bien quería encontrar la palabra adecuada, tenía mecanismos que eran absolutamente excluyentes, ¿no? Entonces, y eso, desde ahí ya se generó toda una división entre las compañeras del movimiento feminista, y que por supuesto no aceptaron participar en una conferencia que de entrada, ya para inscribirte, ya te estaba excluyendo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, hubo una gran cantidad de compañeras que vinieron de distintos países, y no solamente aquí de México, sino de distintos países, que no fueron admitidas. O sea, fue tan selectivo, pero también con falta de criterios claros de por qué sí y por qué no. O sea, muchas no supimos, a mí sí me admitieron, a la compañera del lado no, entonces ¿por qué a una sí, por qué a otra no? Eso no lo supimos. Pero no solo eso, además, en eventos oficiales, ayer yo me encontraba en uno de estos eventos oficiales donde se estaba dando dando lectura como algunos informes, hubo también compañeras que estuvieron en los foros alternos que quisieron hacer uso de la voz para leer sus propias declaraciones y les cortaron el micrófono, por ejemplo, ¿no? Esas prácticas no pueden ocurrir. No podemos desde la institucionalidad poner en silencio a las compañeras. Ese es un mal mensaje, ¿no? Entonces, ya tocará el tiempo de hacer una evaluación de todo lo ocurrido acá, pero sí hay varias cuestiones que no reflejan pues lo que el espíritu del movimiento feminista más amplio que tenemos. Es decir, quiero que quienes hacemos feminismo de a pie en las calles, en los territorios, tenemos otra visión, otras formas de hacer feminismo, y nunca, pero de ninguna manera es callar y silenciar a las compañeras, otras voces, por sí. mucho que sus voces sean disidentes, distintas, diferentes a las que cada una de nosotras pensamos. Lupita Ramos, nos decías al principio que, digamos, visto en panorama en conjunto, tanto en México como en Argentina hubo avances significativos. Ya hablaste de México. ¿Cuál es la situación en este momento en Argentina, donde pues se ha destacado el movimiento feminista argentino por ser uno de los grandes movimientos sociales no solo de Argentina, sino de la región? ¿Y cómo están en este momento ante las políticas derechistas de Milei? No, bueno, pues imagínate, hay una cosa muy especial. Primero fue como el primer momento de shock, ¿no? Respecto de lo que estaba ocurriendo allá, porque en realidad hay un desmantelamiento total de todos los avances que hemos logrado en Argentina, y que luego han tenido repercusión en la región. Hay un desmantelamiento de las instituciones, del andamiaje jurídico, político, económico, social, que se había logrado en torno a los derechos de las mujeres, y eso sin duda resulta una gran afrenta. Pero contrario a esto, significó esta posibilidad la cohesión del movimiento feminista argentino, ¿no? Es decir, después de todos los avances que se habían logrado, realmente las compañeras estaban ya desmovilizadas, ¿no? Uh-huh. Y después de todo, de la llegada de Milei, de todo lo que ha realizado, ahorita tenemos un movimiento feminista en Argentina muy fuerte, muy consolidado, y que está dando, realmente donde hay un territorio en resistencia, es en Argentina. Eso es. Finalmente, Lupita Ramos, al final eres de casa de esta Universidad de Guadalajara, aquí de Jalisco. ¿Tu nuevo cargo, pensarías en algo en específico para proponer, para empujar aquí en el estado de Jalisco, que se significa también por ser un estado de mucha violencia machista? Sí, por supuesto, sin duda esta posibilidad de que yo esté en esta encomienda y con este mandato a nivel internacional, pues resulta una posibilidad muy interesante, no solamente en Guadalajara, en Jalisco, en México, el contar con una compañera que puede, con esta visión regional y con esta vinculación que tenemos ya con mínimo con estos 15 países, uh-huh. Pero sí que podamos establecer alianzas, articulaciones. Ya lo hemos hecho desde hace tiempo, a mí eso me da mucha alegría porque no necesitaba un mandato como este para generar todas estas articulaciones. Hemos realizado, yo por ejemplo a Honduras, ya desde hace tiempo tengo una vinculación muy importante con el Poder Judicial hondureño
para capacitar y formar con perspectiva de género. Pero ahora con esta posibilidad de tener este encargo, este mandato, yo creo que sí vamos a poder, pues incluso desde la propia universidad, que es mi casa de estudios, que podamos también vincular y realizar cosas muy importantes y vincular con el movimiento feminista de América Latina y del Caribe. De acuerdo. Del Caribe, pues, perdón. Vamos a estar al pendiente de próximas iniciativas que nos puedas compartir. Por lo pronto, Lupita Ramos, enhorabuena por este nombramiento de nuevo y estamos en contacto contigo más adelante. Muchas felicidades por tu encomienda. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Guadalupe Ramos, la coordinadora regional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Es un importante cargo y un reconocimiento sin duda a su larga trayectoria de lucha feminista. Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.